Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Francisco Escorza y yo los voy a estar acompañando en este recorrido virtual, nuestra exposición La Era de Rodin. Vamos a estar viendo una obra, pues un busto de Napoleón, Napoleón I, como lo conocemos también como Napoleón Bonaparte, que fue realizada por Lorenzo Colombo, un artista italiano que también es conocido como Renzo. Él comenzó sus estudios artísticos gracias al apoyo de un industrial italiano y posteriormente estudió en la Academia de Bellas Artes de Brera bajo la directriz de un hombre llamado Giuseppe. Posteriormente, realizó una serie de bustos históricos. Fue conocido principalmente por uno que realizó de un líder renacentista florentino, y eso le trajo reconocimiento, ¿no? Fue conocido justamente por este tipo de obra, por este tipo de trabajo. Llegó también a instalar su propio taller en la segunda mitad del siglo XIX, y también viajó a París, participó en una serie en los salones de París, este evento tan conocido y tan importante en el mundo artístico de Francia durante el siglo XIX, y también llegó a dirigir un museo al final de su carrera. Aquí pues tenemos una muestra efectivamente de este trabajo que realizó Renzo Colombo, de las figuras históricas. Tenemos aquí a Napoleón, muy seguro, con una actitud seria. Podemos ver su rostro, tal vez un poco introspectivo. También, porta este bicornio como tocado, porta la capa. También aquí del lado derecho podemos apreciar la firma del artista con la fecha de creación del busto, R. Colombo, 1885. Y en la parte de enfrente tenemos también el águila imperial de Napoleón Bonaparte. Esto, es una muestra, o más bien retoma Napoleón en su victoria, por ponerlo en algunos términos en este momento, de la campaña de 1812. Es esta famosa campaña en contra de Rusia. Y vale la pena también profundizar aquí en varios aspectos históricos alrededor de la figura. La primera que debemos de considerar sería esta contraste. La obra fue realizada en 1885 y nos muestra también un interés que todavía existía por Napoleón. Se había convertido en muchos sentidos en esta figura de los libros de historia, en un gran estratega militar. Todavía existía esa percepción de Napoleón y era la figura del héroe por excelencia, un héroe romántico en varios aspectos. Pero también por otro lado, la Francia y la Europa de 1885 era muy diferente a la Francia de 1812. En 1812 el imperio francés, el imperio napoleónico, se extendía desde Portugal hasta Rusia y tenía esta presencia muy importante. En 1885, por otra parte, Francia había pasado por varios procesos, por varios cambios sociopolíticos. Por ejemplo, después de la caída de Napoleón, había pasado a ser una monarquía, después se había instaurado la Segunda República, se había proclamado el Segundo Imperio, se había disuelto y se estaba en ese momento en la Tercera República. La Gran Bretaña, por su parte, había cambiado también, había adquirido más poder, tenía este poder naval que le había permitido resistir contra Napoleón y tenía este imperio también
marítimo a nivel global, ¿no?, que le daba la vuelta a todo el mundo. Y por otro lado tenemos a otros estados como Prusia, que en 1885 ya no era Prusia, era el estado moderno alemán, había ocurrido la unificación alemana, o Austria, que también había luchado en contra de Francia, que ahora era el imperio austrohúngaro con la monarquía dual. Ese es, pues, nos muestra estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el interés que continuaba habiendo y que en muchos sentidos todavía existe hasta el día de hoy alrededor de la figura de Napoleón, pero por otro lado, pues también una valoración en un contexto político, en un contexto social en Europa totalmente distinto al que había visto Napoleón y había formado. Les mencionaba también, bueno, que esta era un ejemplo, bueno, lo mostraba, ¿no?, en este momento victorioso de la campaña de 1812, y nada más me gustaría agregar también aquí un poco de contexto sobre esta campaña, que de hecho se remonta hasta, pues los antecedentes que llevaron a ellos se remontan hasta 1805. En ese año Napoleón ya era emperador, ya había sido proclamado desde antes emperador de Francia, y había sucedido la batalla de Trafalgar en contra de la marina inglesa. Francia había perdido y Napoleón buscó forjar una serie de alianzas con distintos países. El primero al cual buscó fue el Imperio Austriaco, con Francisco I, lo cual no se concretó, y a partir de ello es que se acercó a la Rusia zarista y Alejandro I. Había cierta admiración por parte de Napoleón hacia el zar y se logró este acuerdo de paz. Sin embargo, fue una paz tensa porque los ministros y bueno, la aristocracia rusa no veía con buenos ojos a la Francia napoleónica. Cuando en 1809, en una de sus múltiples campañas militares, Napoleón conquistó Prusia, justamente sucedió eso, que los ministros empujaron al zar Alejandro I a que rompiera el acuerdo de paz con Napoleón. Napoleón buscó fortalecerlo, de hecho, buscó contraer matrimonio con la hija del zar, con Ana, con la princesa. El monarca se negó y ahí es donde ocurre, pues ya termina de ocurrir este rompimiento entre ambas naciones. Napoleón se terminaría casando, después de haberse divorciado de Josefina, con María Luisa de Habsburgo y Lorena, justamente con su antiguo enemigo, Austria. La campaña contra Rusia comenzó en 1812, fue cuando los soldados franceses cruzaron el río Niemen en Prusia en ese momento y comenzaron a avanzar. Lo que sucedió a partir de ese momento fue un avance de Francia, efectivamente, pero sin batallas, sin encontrarse con el ejército imperial ruso. La estrategia del zar, de hecho, era abandonar el terreno, retroceder, pero quemar ciudades, quemar el alimento y el forraje, lo cual complicaba pues la logística para mantener alimentado al gran ejército, a la gran armada de Napoleón. Llegó un punto en el cual los ministros sí le pidieron al zar que estableciera una defensa. Cabe mencionar también que el objetivo de Napoleón en ese momento no era San Petersburgo, que en ese momento era la capital del Imperio ruso, sino Moscú. Y fue antes de llegar a Moscú donde ocurrió la batalla de Borodino, donde ahí sí se encontraron ambos ejércitos. Del lado de Rusia había alrededor de 120,000 soldados, del lado de Francia había 130,000 aproximadamente. De hecho, Napoleón se enfrentó a un mariscal de campo con el cual ya se había enfrentado anteriormente en la batalla de Austerlitz, también en 1805, y bueno, ahí es donde ocurrió el enfrentamiento entre ambos ejércitos. Napoleón salió victorioso y pudo entrar a Moscú también, pero fue una ciudad que encontró también devastada conforme, bueno,
el zar siguió con su estrategia de retirarse y pues destruir todas estas posibles fuentes de alimento y demás para la caballería y para los hombres de Napoleón. Fue una victoria, efectivamente. Eso es, como les decía, lo que este busto estaría representando varias décadas después de que había ocurrido, y sin embargo es una victoria pírrica, también es una victoria algo agridulce a final de cuentas, porque aunque ganó la contienda Napoleón, esto también llevó a que perdiera una gran cantidad de hombres por el frío, ¿no? Por este conocido frío que también conocería posteriormente el ejército de la Alemania Nacional Socialista, por el hambre y por la fatiga de recorrer estas largas distancias en el Imperio Ruso. De ahí que también pues, empezara una debacle por parte del ejército napoleónico, eventualmente se retiró y un par de años después en Leipzig también se estaría retirando su ejército frente a la Sexta Coalición, una coalición en la cual se encontraba Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia, Suecia y otros estados germánicos, y que llevaría pues a que perdiera el poder en Francia y a su exilio en la isla de Elba, el cual sin embargo pues no sería su primer exilio, ya que regresaría. Nos queda, bueno, estos ejemplos, ¿no? De el valor que todavía se le asignaba y en muchos sentidos se le sigue asignando a Napoleón por sus victorias militares, aunque como esta a la cual hace referencia este busto, pues tuviera trágicas consecuencias, no solo para el emperador, sino también para todos los hombres que lucharon en ella. Muchas gracias por su atención, espero hayan disfrutado este recorrido, los esperamos en nuestras redes sociales en @elmuseosumaya. Muchas gracias y hasta luego.